Lo que vamos a ver hoy día entonces es ciclo de Rankine. Específicamente nos vamos a abocar a un par de ejercicios. Recordando un poquito la materia, ayer vimos que había 4 dispositivos que funcionaban en serie, que era una caldera, una turbina, un condensador y una bomba. Aquí tienen que tener en cuenta que tanto la caldera como el condensador, que corresponden a intercambiadores de calor, operan de manera isobárica, o sea, la presión de entrada y de salida son similares. La presión 3 en este caso es igual a la presión 4 y la presión 1 es igual a la presión 2. También recordar los colores, para que lo asimilen. En el caso de, para que lo comparen en realidad, en el caso del color rojo significa que el trabajo o el calor es negativo, y en el caso de los verdes significa que el trabajo o el calor es positivo. Eso lo vimos ayer. También que a través de la bomba fluye líquido, en realidad generalmente ingresa líquido saturado y sale líquido comprimido, y solamente cuando tenemos líquido, que es específicamente en la bomba, nosotros podemos efectuar esta relación que está abajo, que el delta H es igual a delta P dividido por la densidad promedio, donde para efectos del curso, esta densidad promedio dijimos que iba a ser 1000 kilogramos partido por metros cúbicos, si estaba en el sistema internacional, y 62,4 libras partido por pie cúbico si era sistema inglés, ¿ya? ¿Qué más? Recordar que por acá fluye un fluido, un flujo másico. Siempre que ustedes vean una propiedad con un puntito arriba, significa que es esa propiedad dividido por unidad de tiempo. En este caso es masa dividido por unidad de tiempo. Esto se llama flujo másico y sería, por ejemplo, en kilogramos partido por minuto, ¿ya? Acá ustedes ven el WT, corresponde al trabajo de la turbina, pero si tuviera un puntito arriba, correspondería al trabajo por unidad de tiempo, que eso es lo que es, eso corresponde a la potencia de la turbina, ¿ya? También si ustedes veían un punto, ese era un flujo de calor, que se llama rapidez de calor, ¿ok? Bien, estamos aplicando la primera ley de la termodinámica, la cual era calor menos trabajo era igual a delta U, considerando que la variación de energía total era despreciable. Y después, también ayer dijimos que el trabajo que está en el lado izquierdo de la ecuación de la primera ley correspondía a la suma del trabajo de eje más el trabajo de flujo. Entonces, si nosotros pasábamos el trabajo de flujo hacia la derecha, el delta U más el trabajo de flujo correspondía a la variación de entalpía, ¿ya? Hago harto hincapié en esas cosas porque son típicas que se preguntan en las pruebas, ¿ya? Bien, esto lo vimos ayer. Solamente para dejarles clara la nomenclatura, cuando ustedes vean el B, que va una B minúscula, B mayúscula, vamos a ponerla todo B mayúscula, ¿ya? Cuando ustedes vean, por ejemplo, el Q sub B o Q punto B, esto corresponde al calor o flujo de calor de la caldera, ¿ok? El B no lo vayan a confundir con bomba. Esto sale de la palabra en inglés de caldera, ¿ok? ¿Por qué no lo pongo C? Porque el condensador también empieza con C, tanto en español como en inglés. Entonces, por eso se pone el B acá. En el caso del condensador, el calor o flujo de calor del condensador lo vamos a simbolizar así, en letra mayúscula, si es un calor total, y en letra minúscula si es un calor específico. Y en el caso de la bomba, fíjense, no vayan insisto, no se vayan a confundir acá, ambos tienen la misma letra, su índice, que es B, en este caso de bomba. También a veces uno le puede poner P de la palabra en inglés, ¿verdad? Bomba en inglés se escribe así, ¿ya? Pero en este caso lo vamos a poner con B. Y en el caso de la turbina, con T. Recordar que en la caldera no hay un trabajo de eje, por lo tanto no se pueden confundir con esto. No existe un WB, ¿ya? Y en el caso de la bomba no son adiabáticas, por lo tanto tampoco existe un Q sub B. Bien, dicho eso, vamos a realizar entonces el primer ejercicio. El ejercicio 1 del ciclo de Rankine. Bueno, aquí están dando los datos, que los voy a ir diciendo, lo vamos a resolver paso a paso, y lo tengo acá escrita el problema.
para irlo viendo. En primer lugar, yo siempre en la prueba, o en cualquier ejercicio, les voy a indicar dónde está el estado 1, o el 2, o el 3, o el 4, para que ustedes pongan el resto de los estados. Por ejemplo, acá está el último, dice, considera que el estado 1 ingresa a la turbina. Esta es la turbina, este es el ingreso a la turbina, porque la dirección del ciclo siempre es como el reloj. Entonces, si ingresa a la turbina, este es el 1, ¿ven? Considera que el estado 1 ingresa a la turbina. Si yo dijera, considera que el estado 1 ingresa a la bomba, ustedes pondrían 1 acá, 2, 3, 4. Pero en este caso, como dice que ingresa a la turbina, sería 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Sigamos. Agua líquida saturada ingresa a una bomba. Agua líquida saturada. Esta es la bomba y este es el ingreso. Por lo tanto, yo sé que aquí, como ya había puesto que era el 3, la calidad 3 vale 0. ¿Ya? Para luego ser transportada a una caldera, ¿verdad? Por la bomba. Después dice, convirtiendo esta última en vapor a alta presión en la caldera. Los datos de salida de la caldera, son 600 grados Celsius y una energía interna de 3.254. Esta es la salida de la caldera, ¿cierto? Ahí está la caldera, el 4 es la entrada, el 1 es la salida, y tiene los datos que me está dando el problema. La temperatura, la energía interna y el diámetro. ¿Ya? Después dice, la energía se transfiere como trabajo en el flujo de vapor hacia los alrededores, utilizando para ello una turbina, en la cual se expande hasta lograr una presión de 30 kilopascal y una calidad del 95%. Tienen que tener muy claro de que siempre la caldera es el dispositivo que opera a alta presión y el condensador a baja presión. ¿Por qué? Resulta que la turbina, se genera una expansión dentro de la turbina. Al haber una expansión significa que disminuye la presión. Al revés, en la bomba se produce una compresión. Al haber una compresión, cierran la mano, significa que aumenta la presión. Aquí abren la mano, se relaja la mano, ¿cierto? Y disminuye la presión. Entonces, del 1 al 2 disminuye la presión, del 3 al 4 aumenta la presión. Como este equipo y este equipo son isobáricos, obviamente que este va a operar a alta presión y este opera entonces a baja presión. Si yo en un problema les dijera las presiones del sistema son 3 megapascal y 0,1 megapascal, y no les digo nada más, ustedes tienen que saber inmediatamente que el 0,1 corresponde al condensador y los 3 megapascal corresponden a la caldera. O si yo les dijera, ojo con lo que estoy diciendo, si yo les dijera que la razón de presiones es 1,5, ¿qué sería? ¿P4 sobre P3 o P3 sobre P4? Si yo digo que la razón de presión es 1,5, ¿quién me ayuda? Si yo dijera que la razón de presión es 1,5, ¿qué estoy hablando? ¿P4 sobre P3 o P3 sobre P4 y por qué? Sería P4 sobre P3. ¿Por qué? Porque la presión de la caldera dije que siempre es mayor que la presión del condensador, por lo tanto siempre la razón de esto dividido por esto va a ser mayor que 1. Si yo dijera que la razón de presiones es 0,3, eso es menor que 1, por lo tanto estaría diciendo que P3 sobre P4 es 0,3. Siempre tienen que tener cuidado con esos datos en las pruebas, ¿ya? ¿Profe? Dime, por favor. Como nos dicen que consta de las siguientes etapas, como parte desde agua líquida que ingresa a la bomba, ¿el estado 1 no estaría donde está el 3? No, porque acá abajo te dice, considera que el estado 1 ingresa a la turbina. Ah, verdad. Ya, ¿Ya? gracias. Yo siempre te lo voy a dar directamente ese valor. Perdón. Profesora, ¿Mm? con la información del estado 1, puedo sacar la información del estado 4, ¿no? Porque Depende de lo ahí... que la presión sí. Ah, ya. Muchas gracias, profe. Muchas de nada. ¿Ya? Después dice, entonces nos están dando el 30 kilopascal y la calidad de 0,95. Acá igual yo puedo decir, y sale 30 kilopascal con un 5% en peso de líquido. Y ahí ustedes tendrían que saber que la calidad es 0,95. También yo les podría dar disfrazado el flujo de masa, ¿ya?
Les podría dar, por ejemplo, el valor de W punto, bueno, ahí vamos a ver un ejercicio. Entonces tienen que dominar mucho esta materia y aplicarla, no solamente aprendérsela de memoria, ¿ya? Después dice el diámetro de la tubería de entrada a la turbina es 30 milímetros, eso lo había dicho recién, ¿ya? Entonces el de 1 vale Una 30 consulta. milímetros. Dime. ¿La turbina y la caldera tienen la misma presión? No, la caldera tiene presión 4 es igual a la presión 1, ¿ya? Y la presión 2 Ah, es ya. igual a la presión 3, ¿no? Porque la turbina, por ejemplo, no es isobárica, ¿ya? Presión 1 es distinto de presión 2. Siempre la presión 1 es mucho mayor que la presión 2. O si quieres, la presión 2 es mucho menor que la presión 1. ¿Ya? Ya. ¿Me Gracias. entendiste? Sí, sí, sí entendí. Ya. ¿Hay alguna otra consulta antes de seguir adelante? Este curso me encanta, siempre me preguntan mucho. ¿No? Ya, hagámoslo. Bueno, ¿cómo se resuelven estos ejercicios? Primero, a ver, ¿a quién se le ocurre cómo se resolvería el ejercicio? ¿Qué harían primero? ¿Por qué punto partirían y por qué? Con el estado 1, porque ¿Por entregan qué? datos de temperatura y de la energía interna y con esto Muy se puede ir bien. a la tabla. Muy bien, Francisco. Nosotros tendríamos que ingresar, 0,1, acá tendríamos que ingresar, justamente podríamos ingresar al estado 1 o bien al estado 2, ¿ya? Bueno, uno es como bien ordenada y parte por el estado 1 si es que tiene datos. Entonces, como dice Francisco, si tengo la temperatura y la energía interna, primero yo sé que estoy en la fase de vapor sobrecalentado, por lo tanto voy a ingresar a la tabla C3 y voy a sacar los valores de H1, de la presión 1 y de todo lo que necesite, ¿ya? Después hago lo mismo en el estado 2. En el estado 2, como está en la zona de calidad, yo puedo entrar con esa presión a la tabla C2 y sacar los valores de saturación. Si que quiero calcular el volumen, sacaría el VF y el VG. Y si quiero calcular la entalpía, sacaría el HF y el HG. Y de ahí utilizaría la fórmula que conocemos para calcular el H2 y el V2. Después, en el estado 3, fíjate que también tengo dos datos, de uno u otro modo. Como esto funciona isobáricamente y yo tengo la presión acá, también tengo la presión acá. Entonces, con la presión y la calidad, me voy a la tabla C2 y diría que el H3 es igual al HF. Y si quiero el volumen 3 igual al VF y todo lo que me pidan, ¿ya? Y en el estado 4, ahí sí que estamos en problemas porque conocemos un solo dato, que pareciera que ninguno, pero en realidad es uno, porque como la caldera funciona isobáricamente, entonces si yo acá saco la presión desde la tabla C10, entonces conozco la presión 4 también. En el estado 4 conocería solamente la presión. ¿Cómo podría conocer otro valor? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? Ahí Bueno, por lo general es líquido comprimido, ¿no? sí, Con el Entonces volumen se del podría ir estado a 3. esa tabla, ¿no? pero en la tabla C4 vas a encontrar muchos valores a la presión 4. Ah, No te sirve. ¿Qué más? ¿Alguien dijo algo por ahí? Con el volumen del estado 3. ¿El volumen? No, ¿por qué? No es isocórico. ¿Alguien más por ahí? Profe, una consulta. Del condensador, ¿siempre vamos a salir con calidad 0? O sea, es lo lógico, pero en la prueba te puede salir hasta con un poquito de mezcla. Te podría decir que tiene un 98% de líquido, y en ese caso la calidad sería 0,02. ¿Ya? Para el estado 4, si conozco solamente la presión, ¿a quién se le ocurre qué podemos hacer para calcular la entalpía? ¿Quién se atreve? La diferencia de entalpía es la variación de presión por Muy bien, dividido en Lucas Silva Obando. Muy bien, Lucas. Ya Lucas se ganó hoy día 2 décimas. Porque eso, muy bien. Lucas. Muy bien, Lucas. ¿Eh? Muy bueno. Entonces, claro, aquí ustedes tienen que aplicar esta fórmula que tanto les he dicho que es importante. Vamos a ir a la fórmula que dijo Lucas. Lucas. Esta fórmula. Si yo conozco el delta P, como conocía ya la entalpía de entrada a la bomba, pero no la de salida, de aquí lo saco. ¿Ya? Bueno, siempre tienen que aplicar esa fórmula, o en general. Entonces vamos a ver el ejercicio cómo lo hacemos. ¿Ya? Ya. Partimos acá.
Partimos con el estado 1, conozco la temperatura y la energía interna. Por lo tanto, me voy a la tabla, como tengo 600 grados Celsius, me voy a la tabla CT, estoy haciendo el paso a paso, después lo voy a hacer con los datos, y de ahí saco la presión, la entalpía y el volumen 1. Como conozco el volumen, yo no puedo decir que la densidad vale 1000 ya, siempre la densidad la tienen que calcular, y es el inverso del volumen específico. Si yo conozco la densidad, y también conocía el flujo másico, que me lo daba, ¿cierto? 600, y también conozco el diámetro. Con el diámetro yo calculo el área, pi por d cuadrado cuarto. Si conozco el área, conozco la densidad y conozco también el flujo másico, entonces yo puedo calcular la velocidad. ¿Se acuerdan de esa ecuación que vimos ayer? Que decía que el flujo másico era igual a la densidad por área y por la velocidad. Por lo tanto, si yo despejo la velocidad, me va a quedar esta ecuación. ¿Ya? Entonces ya tengo calculada la velocidad. Después me voy al estado 2. También conozco dos datos, no tengo ningún problema. Me voy a la tabla C2, y en la tabla C2 saco los valores de saturación de H2F, H2F, H2G, V2F y V2F y V2G. Y con eso, ¿cierto? Calculo, usando la calidad, calculo el H2 y el V2. Después, ¿qué es lo que digo? Digo, fíjense, en la turbina, ¿cierto? Aplico la primera ley. La primera ley decía que el calor menos trabajo era igual a delta H. Bueno, si lo hago en términos de potencia, me va a quedar el calor o el flujo de calor de la turbina menos W punto de la turbina es igual a M punto delta H, que es una de las fórmulas que yo les dije ayer. Resulta que la turbina, así como la bomba, funciona adiabáticamente, por lo tanto el calor vale 0. Si este calor vale 0, entonces nos va a quedar que menos potencia de la turbina es igual a M punto delta H. El delta, yo les enseñé que siempre es el de salida menos el de entrada. Como esta es la turbina, esta es la entrada y esta es la salida. Por lo tanto me va a quedar M punto y el delta H va a ser H2 menos H1. Esta fórmula es la que yo escribo acá. ¿Vamos bien? Después, dime. ¿Puedes explicar de nuevo la parte que es adiabáticamente? Te dijo. Siempre la turbina y la bomba tú las vas a considerar que operan adiabáticamente, siempre. Eso no es verdad en la realidad. En la realidad hay una pérdida de calor en ella, por eso se calientan, ¿cierto? Pero para hacerlo más simple el ejercicio o en la asignatura, vamos a considerar que la bomba y la turbina operan adiabáticamente. O sea, que el calor es 0. Al ser el calor 0, tú siempre puedes aplicar esta ecuación, ¿cierto? Si no lo recuerdas, vamos a ir un poquito más atrás. Bien atrás. Aquí está. Bombas y turbinas. ¿Te acuerdas que habíamos visto que esta era la ecuación? Calor menos trabajo, incluso si nos vamos un poquito más atrás. Aquí tienes todas las formas que puede adoptar la primera ley de la termodinámica, ¿ya? En este caso, como yo te estoy dando la potencia, nosotros vamos a aplicar esta ecuación. Si yo te diera los calores o los trabajos nomás, tú puedes aplicar esta, si es que está en kilojoule kilogramo. Pero si te lo estoy dando en kilojoule, tú puedes aplicar esta, ¿ya? Como nosotros tenemos las potencias, voy a aplicar esta. Esta ecuación yo la aplico a la caldera, al condensador, a la turbina y a la bomba. ¿Entendido? Ya, sí, profe. ¿Ya? Entonces, memoriza esto un segundito. Q punto menos W punto igual a M punto delta H. Vamos rápido, antes que se nos olvide. ¿Ya? Nosotros vamos acá. Entonces, ¿te fijas? Q punto menos W punto igual a M punto delta H. Como esta es adiabática, eso se va, ¿viste? Y te queda esto nomás. Menos potencia de la turbina igual a M punto delta H y pones eso. ¿Vas bien ahora o no? Sí. Perfecto. Entonces, esa es la fórmula que yo escribo acá. Ahora me voy acá al estado 3. En el estado 2 yo conozco la presión. Yo sé que este es isobárico, por lo tanto P3 es igual a P sub 2. ¿Ya? Entonces P3 es igual a P sub 2 y además conozco acá la calidad, porque era líquido saturado. Por lo tanto, con la calidad me voy a la tabla C2 y saco los valores de H3F y V3F que corresponden a los de líquido saturado. Como ya tengo esto, fíjate, hago exactamente la misma fórmula que hiciste delante, pero ahora lo hago para el condensador. Si ustedes recuerdan, hace un ratito les dije que el condensador era con un subíndice C.
la potencia del condensador no existe, ¿cierto? Acuérdense, aquí hay potencia, pero no hay, perdón, aquí hay calor, pero no hay potencia. Aquí hay potencia, pero no hay calor. Aquí hay calor, pero no hay potencia, y aquí hay potencia, pero no hay calor, ¿ya? En el condensador, entonces, no tenemos trabajo, no hay potencia. Por lo tanto, eso se va, y me queda que el flujo de calor del condensador es igual a m punto delta H. Y el delta H va a ser el de salida del condensador, porque estoy en el condensador, menos el de entrada. Entonces me va a quedar esta ecuación, que es la que yo escribí acá. A ver si entendieron. ¿Me dicen si entendieron o no? ¿Entendieron o no? Sí, profe, sí se entendió. ¿Sí? Perfecto. Sí, profesora. Perfecto. Me avisan si no, ¿ah? Bien, ahora lo hacemos seguimos. Tenemos la presión 1, ¿cierto? En la caldera, acá, a la salida, y esto es isobárico, que era lo que decía recién Lucas. Entonces acá tenemos Lucas Silva ahogando. Entonces aquí tenemos que la presión 4 es igual a la presión 1, ¿ya? Entonces, como acá yo conozco la presión también, yo puedo aplicar, ¿cierto?, que el delta P sobre ρ va a ser P4 menos P3, siempre la de salida, menos la de entrada, dividido por ρ. Y aquí se aplica la ecuación que él dice, ¿ya? Entonces Lucas dijo, aplicamos esta ecuación, y como yo conozco las dos presiones, y conozco el H3, puedo determinar el H4. ¿Ya? Y de aquí despejó nomás. Entonces, después yo puedo calcular la potencia de la bomba. Se hace exactamente de la misma manera que lo hice para la turbina. Y aquí está, ¿ven? El flujo de calor de la bomba menos la potencia de la bomba igual a m delta H. Y aquí, como esta funciona diadáticamente, esto se va y me queda menos potencia de la bomba, esa una B mayúscula, o B minúscula da lo mismo, es igual a m punto delta H. ¿Ya? Y de aquí despejo H4 menos H3. Y de ahí yo calculo entonces la potencia de la bomba. Y por último, para el calor de la caldera, o flujo de calor de la caldera, aplicamos la misma fórmula, pero orientada a la caldera. Acuérdense que esta es de caldera. El trabajo o potencia de la caldera no hay, porque es un intercambiador de calor, y me queda que el Q punto B es igual a M punto delta H. Y ponemos los valores de H1 menos H4, ¿ya? Y calculan el flujo de calor de la caldera, ¿ya? Como ustedes tienen P4 y H4 ya, ¿verdad? Porque lo determinaron de acá la entalpía y ya tenían la presión 4, van a la tabla correspondiente y sacan el volumen 4. La densidad es el inverso del volumen. Por lo tanto, como yo tenía el flujo másico y también tenía el diámetro, que en realidad tenía el diámetro 1, pero resulta que a menos que yo diga lo contrario, todas las tuberías, que es lo normal, no voy a comprar tuberías de distinto diámetro, todas las tuberías tienen los mismos diámetros y por lo tanto las áreas transversales son las mismas. Entonces calculo el área que es pi de cuadrado cuarto con la densidad, recordar que la densidad es el inverso del volumen, y el flujo másico, y puedo calcular la velocidad 4, que es la velocidad de salida de la bomba, que es igual a la velocidad de entrada a la caldera. ¿Ya? La velocidad de salida de la caldera es igual a la velocidad de entrada a la turbina. ¿Ya? También tienen que saber esas cosas. Y por último, calculo la eficiencia. La eficiencia va a ser la potencia neta dividido por el calor de entrada. Entonces, o el flujo de calor de entrada. Entonces, la potencia neta corresponde a la potencia de la bomba más la potencia de la turbina, y el calor de entrada, el único que está ingresando es a la caldera, porque el del condensador sale, ¿ve? Entonces, sería W bomba más WT dividido por calor de la caldera. Si está en términos de flujo o de potencia, todos tienen que tener el puntito arriba. No me sirve que estos tengan puntito y este no, porque si no, no me va a quedar a dimensionar. ¿Entendido? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces acá, veamos cómo lo hicimos. Tenemos nosotros la temperatura que es 600, la energía interna, ¿cierto? Y teníamos el flujo másico y los diámetros. Nos fuimos a la tabla C3, saqué los valores. Aquí solamente hice lo mismo que les dije delante, pero con los datos de la tabla. Y aquí ponemos la presión, el H y el V. Con este V saco la densidad, con el diámetro, que está acá, saco el área, y después, utilizando la ecuación de continuidad,
calculo la velocidad de ingreso a la turbina, que es la misma velocidad de salida de la caldera. ¿Ya? Voy poniendo los resultados aquí para que ustedes lo vayan viendo cuando estudien. Ya tenemos, los rojos corresponden a los valores que me doy en la prueba, o en este ejercicio, y los azules es lo que yo voy sacando desde la tabla, y lo que está en verde son los resultados que me piden, para que vayan tomando en cuenta. Entonces ahora, voy con el estado 2, con la presión y la calidad, y de ahí con los valores de la HF y HG, que los saco desde la tabla C2, a esa presión, calculo el H2, que es igual a HF más X2 por HG menos HF, ¿ya? Y de ahí determinamos entonces, como ya tenemos H1 y H2 conocidos, ¿verdad? Teníamos ya el H1 antes y ahora tenemos el H2, y también tengo el flujo másico, entonces puedo determinar fácilmente la potencia de la turbina. Ojo, que el valor, como es menos potencia de la turbina, el resultado les va a dar negativo. Pero yo les dije que la potencia de la turbina es azul, o sea, es un valor positivo, por eso está verde, pero como el menos potencia de la turbina te da un valor negativo, la potencia de la turbina es un valor positivo, ¿cierto? Si menos A es igual a menos 8, ¿cuánto vale A? 8. Bien, calculé acá el valor de la potencia, que me da, como les decía, menos potencia de la turbina me da menos 11,3. Por lo tanto, la potencia de la turbina es 11,3 megawatts. Pongo los resultados, ¿ven? Aquí pongo lo que me preguntaban, y sigo avanzando para el estado 3. Para el estado 3, lo que tenemos, calculamos, ¿cierto? Todo, calculamos el flujo de calor del condensador. El calor del condensador está rojo, me tiene que dar negativo, si me da positivo porque estoy haciendo algo incorrecto, ¿ya? Y justamente me da directamente un calor menos 22,2 megawatts, ¿ya? Ponemos los resultados en el diagrama, ahí está el resultado que me pedían, y ahora trabajamos con la bomba, ¿ya? Con la bomba, era lo que decía Lucas, tenemos entonces el delta P es igual a delta H, y de aquí yo despejo el H4, trabajo las unidades, por favor tengan cuidado con las unidades, si se comen ese 1000, van a encontrar valores que no corresponden, y va a estar incorrecto. Siempre tienen que trabajar con unidades. Si ustedes se fijan, todo lo que hemos aprendido al comienzo, que es unidades, que es interpolar, que es sacar información desde las tablas de vapor, que es intrapolar, que es extrapolar, se supone que ustedes ya lo saben hacer y lo debiesen aplicar para todas las pruebas. También tienen que tener muy claro el concepto de propiedad total y propiedad específica, como lo vieron ayer en la prueba del día lunes, ¿ya? Todas esas cosas ustedes las tienen que tener muy claras el día que hagan ejercicio o también el día de la prueba, ¿ya? Entonces aquí yo calculo la potencia de la bomba. Si ustedes se fijan, menos potencia de la bomba, porque acuérdense que la primera ley dice calor menos trabajo es igual a delta H. Entonces, menos potencia de la bomba te va a dar un valor positivo. Aquí está rojo. Claro, porque si yo multiplico por menos 1, me queda que la potencia de la bomba es menos 0,0797 megawatts. O sea, se cumple que la potencia de la bomba es negativa. Entonces, si ustedes se fijan, ya tenemos casi todo, ¿se fijan? Ahora nos falta calcular el flujo de calor de la caldera, lo cual va a ser sumamente fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo H1, tengo H4 y también tengo el flujo másico conocido, ¿ok? Entonces, el flujo de calor de la... Bueno, acá hubo que hacer una interpolación doble para sacar los valores de V4 y de la densidad 4, ¿ya? También una de las cosas que me pedían era la velocidad 4. La densidad, muchas personas se equivocan y ponen que aquí es 1000 kilogramos metros cúbicos. No, no es 1000. Fíjate, en 981. Siempre tienen que hacer el inverso del volumen, ¿ya? El 1000 solamente lo pueden utilizar cuando dicen que delta P sobre ρ es igual a delta H. O sea, en el fondo que la densidad 4 más la densidad 3 dividido por 2, o sea, el promedio, lo vamos a considerar 1000, pero solamente en ese caso no lo voy a considerar puntualmente 1000 ni acá ni acá. Siempre la densidad la voy a calcular como el inverso del volumen en cada uno de ellos. Entonces, calculé la densidad, tengo también conocido el flujo másico y el área es constante en todas las tuberías, y puedo calcular la velocidad 4, que era otra cosa que me pedían, ¿ya? Calculo la velocidad 4 y ahora sí me meto con lo que me falta, que es el calor de la caldera, y como les había adelantado recién,
conocen los dos H, conocen el flujo másico, por lo tanto, si aplican la primera ley, les queda que el calor de la caldera, o flujo de calor en este caso, es el flujo másico por delta H. Y ahí lo calculan. Y por último, tenemos que calcular ahora la eficiencia del ciclo. Es la eficiencia de todo el ciclo. Esa eficiencia viene dado como el trabajo neto o potencia neta, dividido por el calor de entrada al sistema o flujo de calor de entrada. El único flujo de calor que está ingresando desde la caldera, ¿ven? Porque el del condensador sale, ¿ok? Entonces, cuando yo quiera calcular la eficiencia, va a ser la potencia neta, que corresponde a la de la bomba más de la turbina, dividido por el de entrada, que vendría siendo el de la caldera. Y pongo los valores que tenía delante. Si ustedes se fijan, la potencia de la bomba es negativa, por lo tanto, siempre la potencia neta va a ser positiva, pero va a ser menor que la potencia de la turbina, ¿ok? Entonces, tenemos ese valor 0,336. La eficiencia de un ciclo de potencia generalmente fluctúa entre 0,3 a 0,4. ¿Ya? Eso es lo correcto. Profe, Dime, ¿el calor de abajo, cómo se dice? el calor de la caldera, este es flujo de calor de caldera. Este es el calor de entrada, o flujo de calor de entrada. Si tú te fijas, acá tú tienes la caldera y el condensador. El único calor que tú tienes dentro del sistema es el que ingresa a la caldera, por eso te hace una flecha que está ingresando, ¿te fijas? Y el condensador que lo pierde, ¿ok? Lo libera, ¿ok? Entonces, por eso Ya. sale la flechita de salida. Este ingresa, este sale. Pero la eficiencia se define como el trabajo neto dividido por el calor que ingresa al sistema. Y el único calor que está ingresando es este, porque este está saliendo. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, sí entendí. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, no me quedó claro eso de cuándo usar la densidad como 1000. Ya. La única parte que puedes utilizar la densidad como 1000 es cuando dices que el delta H es igual a delta P sobre ρ. Nada más. Déjame ver dónde está. La única parte. Ay, justo no aparece. Aquí. Solamente cuando dices que en la bomba el delta H es igual a delta P sobre ρ, ese ρ raya es el único que tú puedes utilizar como 1000. Nada más. O bien si estás en sistema inglés como 62,4 libras partido por pie cúbico. ¿Ya? Para todos los otros efectos, tú tienes que utilizar, para calcular las velocidades, tienes que calcular la densidad con el inverso del volumen en cualquiera de los 4 estados. No sé si te contesto. Muchas gracias, profesora. Muchas de nada. ¿Hay alguna otra consulta? Está muy buena la pregunta. ¿Ya? Bien. Hacemos un segundo ejercicio. Vamos a hacer 2 hoy día. Este es el segundo. Bueno, aquí tienen de nuevo el problema, pero se lo voy a poner aquí, para que vayan leyendo mientras lo hacemos. Circula vapor de agua a través de un ciclo simple de potencia y nos dan lo siguiente. Estado 1, te dicen, ¿viste? Siempre les voy a decir directamente cuál es el estado 1 o el 2, te podría haber dicho, o el 3 o el 4, ¿ya? Y ahí tú ubicas los otros. Entonces dice, en estado 1 ingresa agua a la turbina. Ya, ahí está la turbina, por lo tanto, este es el 1. 1, y si este es el 1, este es el 2, 3, 4. ¿Ya? Agua a la turbina a 550 grados Celsius con esta energía interna. Pongo los valores, ¿ves? Como este es el estado 1, T sub 1, U sub 1. Saliendo a 160 grados Celsius con el volumen de 0,28. Me estoy refiriendo a la turbina que sale a esa temperatura y a ese volumen. Los cuales ingresan al condensador del que sale como líquido saturado. Si yo no dijera que sale como líquido saturado, ustedes no lo pueden asumir. Entonces, X3 vale 0. La potencia neta del ciclo es 22 megawatts. ¿Qué estoy dando? Que la potencia de la bomba más la potencia de la turbina es 22 megawatts. O bien, si ustedes quieren ponerlo en valor absoluto, sería el valor absoluto de la potencia de la turbina menos el valor absoluto de la potencia de la bomba es igual a 22. ¿Por qué? Porque la potencia de la bomba es negativa. ¿Ya? Después, la potencia neta es 22, determina la entalpía de cada estado, H1, H2, H3, H4, potencia de la turbina y potencia de bomba, eficiencia del ciclo, flujo másico y flujo de calor de la caldera. Que digan flujo másico de vapor o de agua es exactamente lo mismo, ¿ya? Lo único que quiero es que calculen el M punto que circula. Siempre
de acuerdo a la ecuación de continuidad, aquí dentro de los dispositivos no va a quedar nada guardado, no va a quedar nada almacenado, por lo tanto, el M4 punto es igual al M1 punto, M2 punto, M3 punto, y eso es igual al M punto, perdón, que corresponde al flujo de masa que va circulando a través del sistema. ¿Vamos bien? Chicas, chicos. Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, aquí hacemos exactamente lo mismo que de recién. Vemos dónde hay dos datos. Si ustedes se fijan, en el fondo tenemos dos datos acá, tenemos dos datos acá tenemos un dato, pero en el fondo tenemos dos, si vemos un poquito para allá, porque esto funciona isobáricamente. Entonces, tenemos en el estado 1, temperatura 1 y la energía interna. Nos vamos a la tabla C3 porque obviamente de la caldera siempre va a salir vapor sobrecalentado. Si no saliera sobrecalentado es que la caldera está funcionando mal, ¿ya? No se está cumpliendo el objetivo de la caldera. Entonces nos vamos a ir a la tabla C3 y vamos a sacar los valores de la presión y del H1. ¿Ok? Bien, lo saqué y después yo digo, esto es isobárico, por lo tanto también conozco la presión 4. Después sigo al estado 2, temperatura T2 y volumen V2. Me voy a la tabla correspondiente, veo en qué fase estoy, voy a la tabla C1 primero, veo en qué fase estoy, y de acuerdo a eso, saco el valor de V2 y de, de P sub 2 y de H2. Una vez que yo conozco la presión 2, digo, este condensador funciona isobáricamente, por lo tanto la presión 3 es igual a la presión 2. Como ahora conozco la presión 3 y el X3 igual a 0, entonces me voy a la tabla C2 y saco los valores de saturación de T3 y H3F. ¿Bien? Ya, con todo esto conocido, ahora yo digo, mira, puedo calcular la presión, el trabajo de la bomba. El menos trabajo de la bomba es delta P dividido por ρ. Yo ya conozco P. Todo esto azul es lo que yo ya calculé, ¿ya? Entonces, como conozco P4 y P3, entonces puedo decir, el menos trabajo de la bomba es P4 menos P3 dividido por ρ. Francisco, aquí nomás puedes aplicar el 1000, en ningún otro lado, ¿ya? Entonces, con esto, y ahí te lo escribí, ¿ok? Solamente ahí. Entonces, aquí ya tengo el trabajo de la bomba. Ahora puedo calcular el H4. ¿Por qué? Porque ya conozco el trabajo de la bomba y también conozco H3, ¿cierto? Por ahí está, aquí está. Por lo tanto, el menos trabajo de la bomba es H4 menos H3. Y ahí obtuve el H4. Después, ¿Profe? dime. Ese es como el delta P. El delta P es como cuando está dentro de la bomba, ¿no? Sí, dentro de la bomba. Muy bien. Ah, ya. Que es P4 menos P3. Siempre el de salida menos entrada. Si yo te digo delta T en la caldera, es T1 menos T4. ¿Ya? Si yo te dijera, mira, yo podría hacer cosas acá. Por ejemplo, te podría decir la temperatura T1, y no darte muchos datos, te podría decir que la temperatura T1 es 550 grados Celsius, te podría dar esta energía interna, y te podría decir que la variación de temperatura en la caldera es, ponte tú, no sé, estoy inventando un número, 300 grados Celsius. Entonces tú sabrías inmediatamente que la temperatura T4 es 250 grados Celsius. ¿Ya? O sea, siempre te puedo dar la variación de temperatura en la turbina. Entonces, en el fondo, en vez de darte esta temperatura T2, me diste una muy buena idea, Francisco, yo te podría decir que la variación de temperatura en la turbina es 160 menos 550, no sé cuánto es, como 390 creo, ¿no? ¿Ya? 390. Entonces yo te podría decir, la variación de temperatura en la turbina es menos 390. Al decirte que es menos 390, te estoy dando el valor de T sub 2 igual a 160. Muy buena idea, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Muchas de nada. Fíjense cuando yo digo muy buena idea. Eso es típico en prueba. Entonces, tenemos, acá, hemos calculado el trabajo de la turbina. Después yo puedo calcular el trabajo neto, que va a ser el trabajo de la bomba, más el trabajo de la turbina. Recordando siempre que este trabajo es negativo, por lo tanto el trabajo neto, si bien es cierto, tiene el trabajo de la turbina, pero va a ser menor que el trabajo de la turbina siempre, porque se le resta, o se le suma el trabajo de la bomba, que es negativo. ¿Ya? Bien, ustedes ya tienen también la potencia neta, que era un dato.
Por lo tanto, el flujo másico lo puedo calcular como la potencia neta dividido por el trabajo. Esto es lo mismo que les había dicho en la prueba de lunes. El flujo másico, o sea, la masa es H grande dividido por H. Pero si acá tiene un punto, va a ser un M punto. ¿Ok? Bien. La potencia de la turbina es igual a M punto por el trabajo de la turbina, lo mismo para la bomba. Después puedo calcular el calor de la caldera, ¿dónde está la caldera? Acá, como H1 menos H4. ¿Ya? Puedo calcular el calor del condensador, que es H3 menos H2. Teniendo los calores, los calores chicos, si lo multiplico por el flujo másico, puedo calcular el flujo de calor. ¿Ya? Bien, aquí están con los datos. Teníamos los resultados, ¿cierto? Y aquí hice exactamente lo mismo de acá, pero para que ustedes practiquen con los resultados. ¿Ya? La idea es que después ustedes los comparen. Y por supuesto calculo la eficiencia como, aquí yo conocía la potencia neta, ¿verdad? Era como un dato, creo. Entonces, esto es lo mismo que dijera eficiencia, lo voy a poner acá mejor. Ahí lo puse. La potencia neta dividido por el flujo de calor de la caldera. Entonces ustedes pueden sumar las dos potencias o ver directamente el valor de la potencia neta que ya conocen. Y aquí les dio ese resultado de eficiencia. Bien, mañana no, o sea, la otra semana seguiremos resolviendo ejercicios, ¿ya? No sé si les quedó alguna consulta o algo que yo les pudiera aclarar. Profe, en el trabajo de la turbina, cuando ¿Ya? uno conoce dos variables de entrada y de salida, ahí uno, si no da positivo, uno tiene que decir que menos el trabajo es menos la igualdad, ¿no? No te entendí. Perdón. A ver, lo que pasa es que tú aplicas la primera ley. Y la primera ley dice que el calor menos trabajo es igual a delta H. En el caso de la turbina, el calor vale 0, por lo tanto te va a quedar menos trabajo de la turbina es igual a delta H. Y tú tienes que poner los valores que te dieron y tienes que ser, o sea, te tiene que dar que el menos trabajo de la turbina es un valor negativo, porque el trabajo de la turbina es positivo. Ah, eso era. ¿A eso me estabas contando? Ah, ya. Sí, sí. Sí, eso. Pero tú no es que tú vayas a cambiar el valor, ¿ya? Ah, ya. Sí. Distinto es que yo en la prueba te puedo dar el trabajo de la bomba y te puedo decir el trabajo de la bomba es 5 kilojoules partido por kilogramo. Tú como sabes que el trabajo de la bomba es negativo, tienes que poner como dato WB es igual a menos 5 kilojoules partido por kilogramo. Porque tú sabes que el trabajo de la bomba es negativo, ¿ya? Eso es una convención, es parte de la convención de signos de la asignatura. Yo en la prueba, si te diera la potencia de la bomba, o el trabajo de la bomba, o el calor del condensador, o el flujo de calor del condensador, te voy a dar un valor positivo, pero tú tienes que saber que debes anteponerle el signo negativo al tiro, inmediatamente, como dato. Porque yo no te los voy a dar negativo, te los voy a dar positivo. No sé si me entiendes, Francisco, y el resto. Sí, profesora, muchas gracias. ¿Ya? De nada. ¿Alguna otra consulta? Profesora, Dime, por ¿podría favor. darse el caso de que me dé un trabajo negativo ¿En qué? en la turbina, por ejemplo? Como No, usted mencionaba recién. el menos trabajo de la turbina te da negativo, pero el trabajo de la turbina siempre te tiene que dar positivo. No te puede dar negativo porque el objetivo del ciclo de Rankine es producir trabajo, potencia. Y lo mismo, para la bomba también no puede ser negativo. No, para la bomba tiene que ser negativo porque, mira, por ejemplo, te voy a dar, qué bueno que me preguntaron esto, para aclararlo también. Si yo te pongo el trabajo, voy a poner varios ejercicios, el trabajo de la bomba es 5 kilojoules partido por kilogramo. ¿Cómo lo pondrías tú en la prueba? Como menos 5. Claro, tendrías que poner trabajo de la bomba es igual a menos 5 kilojoules partido por kilogramo. ¿Ya? Si yo te digo el trabajo de la turbina es 50 kilojoules partido por kilogramo, ¿cómo pondrías? No sé, supongo que 50, porque como dijo que era Muy positivo. bien, muy bien. Trabajo de turbina es igual a 50 kilojoules partido por kilogramo. Voy a seguir jugando con usted un rato. El calor, o voy a poner el flujo, o no, voy a poner el calor
de la caldera es 50. Pues se escucha como cortado. Es que parece que alguien... ¿pueden bajar los micrófonos un ratito? ¿O lo silencio yo? ¿Me escuchan ahí o no? Sí, se Sí. escuchaba bien, Sí, profe. profesora. Sí, profe. Sí. Gracias. El calor de la caldera es 125 megawatts. ¿Qué pondrían? A ver. Positivo. ¿Pero qué más? Ah, no, ahí me mató. No, pues sí, tienes que saber. A ver, si tú sabes. Te voy a hacer que te da vergüenza decir. No, de verdad que aún no estudié bien esto. Es broma. Ya, fíjate. Tú tienes que decir sí, que lo diga otro. Ya. Entonces, acá, como te estoy dando en megawatt, tú tienes que saber qué es un flujo. Calor. ¿Y cómo es de la caldera? De la caldera es igual a 125 megawatts. ¿Ya? Entonces, lo primero, ahora si yo te digo, y yo te puse el calor más, no te puse el flujo de calor, pero la unidad, tú tienes que saber inmediatamente que me estoy refiriendo al flujo de calor, porque sigue siendo un calor, independiente que sea un flujo de calor. ¿Ya? Si yo te dijera el calor del condensador, cualquiera del curso me lo puede decir, ¿ah? Del condensador es 0,5 HP. ¿Qué pondrían? A ver. Tírense, no importa que esté malo. Arriésguense. También es flujo de calor, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y qué pondrías? ¿Salomí? ¿Cómo lo pondrías? No sé. Sí sabe. Es tímida la Salomí, por eso no quiere decirlo, pero sí lo sabe. El calor del condensador es ¿cuánto? ¿Más o menos? Es menos, ¿no? Muy bien. Menos, ¿viste que sabías? Menos 0,5 HP. ¿Entendieron o no? Si yo pongo la potencia de la bomba es 2 HP. ¿Cómo lo pondrían? Menos HP. Ya, pero ¿qué más? W.T. Muy bien. W, B. claro, W.B es igual a menos 2 HP. Tienen que tener cuidado en la prueba de escribir esas cosas, ¿ya? Porque en la prueba siempre algunas ideas, ¿ya? En la prueba yo siempre les voy a dar los valores y ustedes tienen que saber a qué corresponde, ¿ya? Entonces vamos jugando un ratito. Ah, entonces si me dan energía neta, todos con puntos. Y cuando has dividido en kilogramos, ahí sería la específica. Esa Claro, no sería un flujo. ya, y qué bueno que me dijiste, qué bueno que dijiste eso, ya. Y si yo te digo el trabajo de la bomba es 2 kilos o 20 kilojoules, ¿qué pondrías? El W a secas, no punto. WSK, ya. Entonces, muy bien. Entonces pondrías el W a secas, como dices tú. Vamos a ver el punto. ¡Wow! Ya, voy a tener que sacar eso. Por floja. Por floja. Ya. Entonces tú pones el W grande, ¿verdad? De la bomba es igual a menos 20 kilojoules. ¿Ya? Ya. Si yo te dijera la razón de presiones es 1,5, ¿cuál sería la razón de presiones? Si yo digo que la razón de presiones es 1,5. ¿Presión de caldera dividido por presión del condensador o presión del condensador partido por la presión de caldera? Presión de la caldera dividida en el condensador. Presión de caldera dividido por la presión del condensador. ¿Ya? Y si yo te digo al revés, por favor, si alguien no entiende, me puedo retroceder, ¿ah? Si yo te digo que es 0,5, ¿sería? Ahí es condensador de caldera. Muy bien.
Muy bien. ¿Ya? ¿Se entendió la idea de lo de hoy día, no? Sí. ¿Sí? ¿Clarito? Ya. Todas estas cosas que les estoy diciendo ahora son típicas preguntas o de la prueba grande y también pueden venir en la prueba de ciclo ranking que ustedes van a tener. Bueno, la próxima semana, el lunes y martes no hay clases, ¿cierto? El día miércoles yo les voy a hacer ejercicios de esto, pero lo vamos a ir haciendo en conjunto con ustedes. Y el día lunes es la prueba, subsiguiente es la prueba de esta materia. El 21 es la prueba de cátedra 2, ¿ya? Profe, ¿por qué el lunes y martes no hay clase? Porque el martes es feriado y dieron el lunes libre. A todos. Buen dato, profe. ¿Ven? Les di el regalo de la semana. Entonces, quiero mostrar... ¿está Nelson en clase o no? ¿Nelson Ormeño estás? ¿No? Bueno. Él me había preguntado dónde estaba la información aquí de ranking. La verdad es que yo le dije que estaba arriba del Moodle y se me había olvidado poner la materia. Entonces, solamente para que ustedes lo sepan, lo estoy dejando grabado, creo, o dejé de grabar, no sé. Está grabando. Estoy grabando ya, pero mejor porque así ustedes lo saben. Acá ustedes tienen que ir a la unidad 5, ¿ya? Van a la unidad 5, unidad 3, vamos a bajar un poquito más rápido. Unidad 4, unidad 5, ¿ya? Entonces, en esta unidad 5, acá sale lectura obligatoria, ustedes ingresan, y la clase de hoy día está acá, ¿ya? 6.1 primera ley. Y después aquí les puse un par de ejercicios, 3 ejercicios más, ¿ya? Están resueltos igual como el que resolví ahora. Y acá tienen la prueba del semestre pasado con la pauta. También está bien ordenadita, ¿ya? Por ejemplo, ahí ustedes tienen la pauta, tienen las preguntas. Bueno, acá tenían que dibujar un diagrama TS, eso se los voy a pasar la otra semana, ¿ya? Para determinar la eficiencia de la turbina. Entonces, de este estilo va a ser la prueba del día lunes. En todo caso, a mí esta materia me falta un poquitito de cosas que tengo que pasar. ¿Ok? Eso, no sé si tienen alguna... Profe, Dime. Luis Rojas dijo que se retiraba y que lo pusiera presente. Ya, por favor, ¿me acuerdan ustedes?